La noticia. Empezamos con nuestro segundo tema de debate. Invito a nuestros tuiteros también a que opinen sobre este tema. La propuesta anunciada por Obama para cerrar Guantánamo se va a quedar en un simple gesto. ¿Qué piensa usted en @NTN24Zoom? Luego de 7 años en la presidencia, Barack Obama estaría cerca de cumplir una de las promesas de campaña con las que llegó a la Casa Blanca en el 2008. El mandatario presentó un plan al Congreso de la Unión Americana para el cierre de la prisión de Guantánamo, la penitenciaría donde Estados Unidos ha llevado a integrantes de grupos terroristas como Al-Qaeda. Para muchos, el deseo de Obama solo va a quedar en el papel debido a la férrea oposición de los republicanos en la Cámara Alta y Baja del Congreso. El presidente estadounidense Barack Obama presentó este martes un plan para clausurar el centro de detención militar de Guantánamo. El plan que estamos presentando hoy no es solo cerrar la cárcel de Guantánamo, no solo saber lo que haremos con los detenidos, que es una situación muy compleja. Esto es cerrar un capítulo en nuestra historia. Unos 91 sospechosos de terrorismo permanecen detenidos en la prisión, ubicada en una base militar estadounidense en el sureste de Cuba. En su pico albergó 700 reos y se ha convertido en un sinónimo de tortura y detención indefinida. Según el plan, unos 35 prisioneros ya fueron autorizados a ser enviados a otros países en los próximos meses. Y para aquellos considerados demasiado peligrosos, la Casa Blanca identificó 13 posibles instalaciones en Estados Unidos donde podrían trasladarse. Por supuesto, la iniciativa recibió críticas desde las filas republicanas y se ha convertido en un caballo de batalla en algunos precandidatos. Obama anunció su plan para tratar de cerrar la prisión de Guantánamo. Déjeme decirle esto, señor presidente, no cierre Guantánamo. Expándala. No vamos a cerrar Guantánamo. De hecho, no deberíamos estar liberando a la gente que está ahí ahora. A pesar de las críticas, los organismos internacionales como la OEA, la ONU, Amnistía Internacional celebraron la medida e incluso los mismos ciudadanos cubanos apoyaron el proyecto. De momento el plan ya fue presentado al Congreso, donde el Partido Republicano, que controla 2 cámaras, ha prohibido los traslados a territorio nacional, argumentando cuestiones de seguridad. ¿Cumplirá Obama con su promesa? Nos acompaña Wilfredo Amir Ruiz, asesor y coordinador de la Asociación de Musulmanes de Norteamérica, y continúa con nosotros Gonzalo Abarca, presentador del Foro Interamericano de La Voz de América en nuestros estudios en Washington. Señor Ruiz, un gusto tenerlo. Una hermosa retórica, lo han calificado muchos periodistas y analistas en Estados Unidos, lo que ha tenido que decir Obama ayer en la presentación de su plan para cerrar Guantánamo. Pero dicen que es una hermosa retórica para coronar lo que parece que quedará en eso, en solo un gesto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bienvenido. Bueno, para mí un placer. Si queda en solo un gesto, es una vergüenza, no para el presidente Obama, sino para la nación norteamericana, porque tiene este capítulo negro de un centro de torturas, de un centro donde gente pasa una década y no tiene derecho a un juicio. Las mismas cosas que los Estados Unidos históricamente criticaron de los regímenes totalitarios de la China comunista, de la Unión Soviética. Ese mismo tipo de prácticas es lo que está haciendo y lo que ha hecho los Estados Unidos en la base de Guantánamo. Por eso es que el presidente hace esta propuesta una vez más, que ha tratado, dicho sea de paso, desde que vino a la presidencia, de tratar de cerrar este centro, este vergonzoso centro de torturas. Y por mera política, por asuntos de política nacional, por asuntos de política partidista, el Congreso reiteradamente lo ha tomado como un asunto de Obama. Quien pierde no es Obama si la base de Guantánamo permanece abierta con este recuerdo de la tortura. Quien pierde es la nación norteamericana, que pierde credibilidad ante la comunidad internacional cuando va a presentarse o a denunciar a cualquier régimen totalitario donde la gente permanece 5, 6, 7 años sin un derecho a juicio, o donde la gente se obtuvieron confesiones producto de tortura por técnicas de ahogamiento u otras técnicas. Y en ese sentido, quien pierde no es el presidente, pero lamentablemente el Congreso insiste en personalizar esto en un asunto de cuán mal podemos hacer lucir al presidente Obama o cuán débil podemos hacer lucir al presidente Obama. Mientras tanto exponen a la nación
y a lo que están exponiéndola. Y esto, lo peor de todo, es que se usa como una herramienta de reclutamiento de los grupos extremistas y terroristas, Claro. diciendo, miren el ejemplo que da Estados Unidos de nación democrática, donde obtiene las confesiones de los individuos luego de más de 300 sesiones de ahogamiento. Esto fue en uno de los casos. Un individuo, un preso de Guantánamo, tuvo más de como 300 sesiones de lo que se conoce en inglés waterboarding. Ahora, para yo creo, obtener información de él. Yo creo, señor Ruiz, que eso quizás no está en debate, ¿verdad? Lo que ha significado Guantánamo para Estados Unidos, lo que ahí se hacía, lo que sucedía, sino el por qué fue la gran promesa de campaña de Barack Obama hace ya 8 años atrás casi, y lo presenta ese proyecto finalizando su periodo. Es decir, en el momento, yo pregunto si en el momento cuando empezó su presidencia tenía un costo político muy alto para él, y hoy por hoy ese costo político ya no le importa a Obama. ¿Ya no tiene ese mismo costo político? Le importa, y no podemos perder de perspectiva que si bien la tortura quizás ya no se hace, hay unas cosas y unas violaciones crasas a los principios democráticos estadounidenses que siguen sucediendo, como por ejemplo, la mitad de los 100 reos que aún siguen ahí están ya cleared, están ya autorizados a abandonar la facilidad. Gente que no se tiene la intención de acusar y aún así están en una prisión. Otro problema gigante es aquellos que sí se van a acusar, aún a esta fecha no se les ha celebrado un juicio luego de más de una década de estar en prisión. O sea que si bien la tortura física quizás ya no sucede, hay otros derechos básicos, derechos humanos a que se te presente con una acusación cuando te apresan, o derechos humanos a que no se graben las conversaciones que tú tienes con tu abogado, o derechos humanos a que aquellos que no se van a acusar se liberen de una vez. Eso aún persiste hoy día, y en ese sentido quien pierde no es el presidente Obama, es la nación norteamericana, lamentablemente. Bajo la ley actual, sin duda, señor Ruiz, sería ilegal transferir prisioneros de Guantánamo a territorio estadounidense. Así lo ha dicho el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien declaró el proyecto un cadáver. Podría ser ilegal. Algunos teorizan que el presidente, como comandante en jefe dentro de sus prerrogativas, podría tomar algún tipo de acción, pero no se perfila que eso sea lo que haga el presidente en este último año. Quizás lo que el presidente quiere dejar meridianamente claro, que quienes quieren perpetuar la imagen de Estados Unidos como una nación torturadora y violadora de derechos humanos, no es la presidencia, sino el Congreso, tirándole un poco, reenfocando la atención de la responsabilidad o la irresponsabilidad de no cerrar este centro de tortura al Congreso, y que el Congreso sea el que a viva voz se exprese diciendo: queremos permanecer con Guantánamo, nos gusta Guantánamo, Guantánamo es algo bueno y no nos importa que el mundo piense lo que piense, Guantánamo debe permanecer. Y quien diga eso, lo que al presidente provoca es que quienes están tomando un micrófono y saliendo a los medios hoy en día para hablar de la deseabilidad de perpetuar Guantánamo son lamentablemente los congresistas, y los congresistas que siguen sumándole este discurso de alinearse y de no pertenecer y no adscribirse a los mejores valores norteamericanos, que son los derechos a juicio justo, los derechos a habeas corpus, de que cuando te tengan preso te presenten una acusación. Esos derechos básicos, quienes los están negando a viva voz, son los congresistas republicanos. Sin embargo, Gonzalo, yo quiero que revisemos el timing del presidente, es lo que le preguntaba al señor Ruiz. Fue su gran promesa de campaña: voy a cerrar Guantánamo. Han pasado 7 años y es verdad que han habido approaches por parte del presidente, pero realmente hasta el momento no había una entrega de un proyecto como lo hizo hasta ahora. Le quedan 7 meses de gobierno al presidente Obama. ¿Por qué ahora sí entrega ese proyecto? ¿Por qué no lo hizo al inicio? ¿Por qué no lo hizo en la mitad? ¿Por qué no lo hizo entrando a su segunda reelección? ¿Por qué lo hace ahora? La pregunta del $1.000.000. A ver si no la ganamos. Fíjate que creo que todos recordamos aún. A ver si la ganamos ahora. Mira, vamos a tratar.
Mira, aún recuerdo al presidente Barack Obama en esa mañana de enero fría, cuando él mismo dijo en el 2009, enero del 2009, en un año vamos a cerrar Guantánamo. Imagínate la promesa en su discurso inaugural. En un año vamos a cerrar Guantánamo. Eso lo está diciendo en enero del 2009. Bueno, llegó un año después y dijo que no lo iba a cerrar, había una serie de problemas legales y mira, han pasado 7 años y efectivamente ya quedan unos cuantos meses para que finalice su segundo periodo y aún no se ha cerrado Guantánamo. El presidente Barack Obama lo que está haciendo es lo siguiente. Él sabe que en 7 meses un tema tan complejo no se va a llegar a solucionar. El presidente Barack Obama está haciendo algo que verdaderamente ha asustado. Y fíjate que él es abogado constitucionalista, pero ha asustado a los expertos porque quiere trasladar a prisiones de Estados Unidos a personas que van a estar, primero, sin haber recibido un juicio y segundo, que van a estar permanentemente en esas prisiones. Es decir, se va a sentar un mal precedente porque supuestamente el principio es que todas las personas que están en la cárcel de Estados Unidos es porque han tenido un juicio pronto y justo. Ese es el principio. Pero en este caso, la gente de Guantánamo no ha tenido un juicio ni pronto ni justo, de manera que puede sentar un mal precedente. Y segundo, él lo que está haciendo es decir, bueno, esta fue una de mis grandes promesas, no la he cumplido, la voy a poner sobre el debate, el pueblo estadounidense me va a recordar como la persona que propuso, que lo presentó el debate, pero los republicanos son los que están diciendo no la vamos a cerrar. Claro, pero le pasa el muerto al Congreso, como están diciendo, o le deja ese problema al próximo presidente, Gonzalo. Claro. No, le está pasando precisamente el muerto al Congreso. Él lo que está haciendo es defendiendo también a su querido Partido Demócrata. ¿Sí? Está dejando eso a los republicanos porque él dice, confíen en los demócratas. Ahora hay fuerte cuestionamiento a Hillary Clinton por una serie de supuestas promesas que no ha hecho, supuestas transparencias. Bernie Sanders también está diciendo que él lo que dice lo cumple. Está nuevamente el Partido Demócrata, los demócratas en la línea de que lo que prometen en campaña se va a cumplir. Estamos recordando también lo que el presidente dijo sobre Guantánamo, no se ha cumplido. Él lo que está haciendo es pasarle el muerto precisamente al Congreso, no al próximo presidente, al Congreso, porque el Congreso es dominado por los republicanos y quiere demostrar que los republicanos de alguna manera son intransigentes, no tienen visión política, no les importa la política internacional y sobre todo son supuestamente cómplices en la violación de derechos humanos. Vamos a una pausa y revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, @NTN24Zoom. Les hemos preguntado si la decisión de Obama de cerrar Guantánamo se quedará en un simple gesto. ¿Qué cree usted? Jorge Iván nos comenta, esperemos que por fin cumpla, pero ¿y las otras que la CIA tiene por todo el mundo? Ignacio Serrano dice que haga la propuesta justo ahora en campaña presidencial. Suena sospechoso. Michelle Dante dice, a estas alturas esas promesas se van a quedar en pura retórica. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Visite nuestra página en Facebook NTN24. Contenidos especializados para la web y lo mejor del Canal de las Américas. Señal en vivo. Videos con las entrevistas y noticias destacadas del día. Infografías e interactividad con nuestras encuestas y publicaciones recomendadas. Conéctese con el mejor contenido de NTN24. Comente, comparta y sea parte de las noticias. Toda la información desde Nueva York. Desde la capital de los eventos internacionales, Alfonso Díaz lo acerca a sus estrellas. Entrevistas, alfombras rojas, estrenos y todo alrededor del mundo del espectáculo. El editor de entretenimiento de NTN24 lo informa todos los días en Planeta Gente. Lunes a domingo a las 13 horas en la costa este de los Estados Unidos por el Canal de las Américas. Juan Carlos Iragorri pone sobre la mesa las noticias con mayor impacto en los medios internacionales. El periodista y columnista colombiano dirige Club de Prensa Plus, espacio para el análisis de NTN24, junto a los corresponsales de los principales medios del mundo acreditados en Washington, D.C.
Viernes a las 11 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Información precisa, oportuna y actualizada en nuestros informativos. Estás viendo Zoom a la noticia. A continuación, el informativo. Más adelante, nuestra Teledeportes. ¿Cuáles son los últimos avances de la ciencia y cómo nos benefician? ¿Sabe cuál es la mejor manera para mantenerse saludable? ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías facilitar nuestras tareas diarias? Luis Quevedo, periodista, científico y realizador español, tiene esta y mucha más información en el espacio para la ciencia, la salud y la tecnología de NTN 24. CST, lunes a domingo, a las 11:30 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Continuamos con Zoom a la noticia. Y por supuesto las reacciones no se hacen esperar. Las de Marco Rubio aseguró que si llega a la presidencia él no cerrará el complejo carcelario. Aseguró que las personas que están allí son de extrema peligrosidad y deben estar en el lugar. No vamos a cerrar Guantánamo. De hecho, no deberíamos estar liberando a la gente que está ahí ahora. Son combatientes enemigos. Estos son literalmente combatientes enemigos, soldados, terroristas, de organizaciones terroristas extranjeras, y apenas los liberen van a retomar la lucha contra nosotros. No solo vamos a cerrar Guantánamo cuando yo sea presidente. Si capturamos terroristas vivos, no van a recibir un juicio en Manhattan. Vamos a llevarlos a Guantánamo y vamos a encontrar todo lo que saben. Me queda un minuto. Señor Ruiz, políticamente, ¿qué significa esto? Es decir, ¿ya empieza el tema de Guantánamo también a utilizarse como una bandera política para las elecciones que vienen? Precisamente como comentas, ya es una bandera política. Vemos un Marco Rubio aumentando esta retórica de que quién suena más duro, quién suena más fuerte contra el terrorismo, diciendo, mira la contradicción, que un abogado como Marco Rubio esté diciendo no liberemos los que están en Guantánamo, cuando ya el Departamento de Defensa analizó que muchas de esas personas deben ser liberados, no hay nada contra ellos. Muchos de ellos llegaron presos ahí porque los Estados Unidos ponían recompensas, y gente de Afganistán, por tal de llevarse la recompensa, le entregaban supuestos combatientes con tal de robarse el dinero, como se han robado billones de dólares de Afganistán. Asimismo producían presos ficticios. Había hasta un niño de 13 años que fue puesto 13 o 14 años, que fue apresado y llevado a Guantánamo y luego liberado luego de muchos años cuando ya era mayor de edad. Esa aberración legal es lo que se atreve a decir Marco Rubio, con tal de ganarse 2 o 3 votos de 4 o 5 conservadores que le pretende llevar a Donald Trump ahora, a última hora. Están desesperados por quién se gana a Donald Trump. Gonzalo. Sí. ¿Por qué esa risa? ¿Qué pasó? Perdona, sí, mira, una de las cosas... No, me llama la atención la desesperación, que están desesperados por los votos de Donald Trump. Bueno, es cierto que hay mucho asunto acá en Washington por el asunto electoral, pero sí te digo una cosa. Hay algo que hay que tomar en consideración, y es que en Guantánamo aún hay prisioneros que el propio gobierno considera que son peligrosos. O sea, los que están ahí, nadie sabe en realidad qué es ahí. Pero Guantánamo legalmente es un sitio en donde no se aplican las leyes de Estados Unidos, porque no pertenece a Estados Unidos. Precisamente es una base naval, es una base. No se aplican esas leyes. Hasta cierto punto, mira, Marco Rubio tiene la razón en el sentido de que, ¿qué pasa si se toma a un prisionero, a un guerrillero, a un terrorista, la cabecilla de Al Qaeda, la cabecilla del Estado Islámico? ¿Dónde se va a llevar? Recordemos que las leyes civiles no están hechas para juzgar a terroristas. Recordemos que nuestro sistema democrático no podemos comprender, nosotros no podemos comprender la mecánica del terrorismo, el pensamiento, porque está el Dios se ha introducido, es un tejido teocrático y legal.
Entonces, eso Nosotros rápidamente hemos juzgado no puede ya ser hasta cientos cierto de punto es terroristas aquí, inconveniente cerrar cientos. Guantánamo como está hecho. Gonzalo Abarca, presentador del Foro Interamericano La Voz de América desde Washington, y Wilfredo Amir Ruiz, asesor y coordinador de la Asociación de Musulmanes de Norteamérica desde Miami. Yo solo recuerdo Un que hemos gusto. juzgado a cientos de terroristas aquí en Estados Unidos ya, eso no es algo nuevo, están presos, aquí lo hemos juzgado. Y aquí lo hemos debatido también. Gracias, señor Ruiz, por siempre acompañarnos. Gonzalo, un gusto también. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con más temas de debate. A continuación.